Ser podcast. Cada martes saben que abrimos en verano un escenario que hable de nosotros, sobre nuestra manera de relacionarnos en sociedad, nuestra forma de ser. Esta sección que llamamos Un país desde un lugar y que contamos, pues por ejemplo, la semana pasada nos propusimos contar España desde los campanarios. E incluso pudimos hacer desde Zamora, desde la Plaza Mayor de Zamora, el experimento de saber si podíamos entender qué nos decían el idioma de las campanas con cada tañido. Hoy la cosa va a ser distinta. Hoy el ascensor. ¿Qué explica un ascensor de un país? Kiko Llaneras, buenos días. Hola, muy buenos días. Con Kiko compartimos cada martes del verano la traducción de los datos, qué significan los datos sobre lo que haya. Ahora te preguntaré por los datos que nos pueden explicar los ascensores, porque este tema nos lo sugirió aquí en Hoy por Hoy hace unos días el arquitecto Carlos Lamela cuando hacía esta reflexión sobre Madrid. El ascensor es lo que cambia totalmente la estructura social de la ciudad. Porque el ascensor, antes del descubrimiento, del invento del ascensor, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio. Los edificios se hacían para que los más adinerados estuviesen abajo, para que no tuviesen que subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que tenían que subir y bajar 5 pisos en ascensor. Entonces la ciudad estaba estratificada en horizontal. Pero cuando se inventa el ascensor, los ricos deciden unirse y decir, vamos a tener nuestro edificio solo para nosotros, para cuidarlo nosotros, y entonces a las clases populares se les expulsa al extrarradio. Y por eso pasa de ser la ciudad estratificada horizontalmente a la ciudad radial que hoy conocemos. Kiko, que hemos puesto para ambientar música de ascensor. Y sobre esta música, oye, ¿cómo nos explica qué datos hay o podemos extraer a partir del concepto ascensor? Pues bueno, vamos a ver un poquito de todo. Vamos a hablar de ese cambio, de cómo la ciudad cambia de la estratificación vertical a la estratificación horizontal. Luego traigo algunos datos sobre el secreto de Benidorm y vamos a acabar hablando del ascensor social y responder una pregunta que es: ¿qué porcentaje de hijos de hogares pobres, o sea, niños que se crían en hogares de renta más baja, qué porcentaje de ellos pensáis que llegan a ser del 10% rico de España? Algunas de las preguntas que nos plantea nuestro especialista en datos a partir del ascensor. En Zaragoza, en Radio Zaragoza, nos acompaña el sociólogo Pablo Redondo. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Tú dirías que desde el punto de vista sociológico un ascensor pone a prueba, no sé, nuestro carácter? Sí, desde luego. Al final todos sabemos lo incómodo que es encontrarte con otra persona en un ascensor, ¿no? Que no sabes muy bien, no tenemos unas normas sociales muy establecidas de cómo comportarnos en un ascensor y nos pone muy a prueba y muy nerviosos siempre que coincidimos, sobre todo con desconocidos. En el 900-100-800 hoy les preguntamos historias de ascensor. ¿De qué habla con sus vecinos cuando coincide con ellos en el ascensor? ¿Huye? ¿Prefiere las escaleras? ¿Los evita para no coincidir? ¿Cuál ha sido el ascensor más impresionante en el que se ha subido? ¿Qué clase de aventuras ha vivido en él? ¿Se ha quedado atrapado o quizá ha tenido una aventura amorosa? ¿Le tiene pánico? ¿Le gustan? ¿Cuáles son las notas de ascensor más graciosas que ha leído? Que esto ya tiene un género literario aparte. 900-100-800. Pasen, que hay sitio. Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura. Ahora decía Kiko que quiere hablar también de Benidorm como exponente de los edificios más altos y de ese boom. Vamos a ir a Benidorm. Jorge García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué planta estás, Jorge? Estamos en la planta 52 del Gran Hotel. Espera, que no se te ha oído el número. 52. 52. Aunque solo hay 42 de habitaciones, 10 son de servicios técnicos. Este edificio de 186 metros. Lo otro sería una barbaridad, pero sirve para ser el hotel más alto de Europa y el edificio, desde su construcción en 2000 hasta el año 2006, más alto de España. El edificio luego le superó una torre empresarial de Madrid. En esta planta, número 52, se puede ver toda la bahía de Benidorm. Es uno de los edificios más representativos de la skyline de la capital turística de la Comunidad Valenciana, pero también, claro, la provincia de Alicante es muy montañosa. Podemos ver el parque de Terra Mítica sobre las
Sierra Cortina, el Puig Campana, una visión que está al alcance de todo aquel que quiera pagar 6 euros en el hotel o 3 euros si se aloja. 6 euros para subir en el ascensor. Se corta un poco la comunicación, estáis tan altos que falla un poco la cobertura. Está en el Hotel Bali nuestro compañero Jorge García. Ese viaje, Jorge, de 52 pisos, ¿cómo ha sido en el ascensor? Pues lo hemos hecho en uno de los 22 ascensores que tiene en total este hotel y en concreto en uno de los 2 panorámicos que tienen la particularidad de que para subir hasta arriba, para superar las más de 50 plantas, lo hace del tirón, no se para en ninguna. Luego para bajar nos han explicado que tardará un poco más porque ahí sí que se van subiendo de cada planta hasta la base del hotel. En total ha durado unos 2 minutos, yo diría, pero hemos subido simplemente nosotros, yo y mi compañía. Pues preséntame ya a la compañía porque estoy sufriendo porque se vaya a cortar la comunicación, así que cuéntame con quién estás. Mi compañía es, yo creo, para subir en una de uno de los bomberos más conocidos y respetados de Benidorm. Él se llama Domingo Seguí, aunque todo el mundo lo conoce aquí en la ciudad como Chomi. Hola, muy buenos días. Chomi, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Y yo también vengo muy bien acompañado con mi compañero sargento, don Jaime Llorca, que él mejor que nadie sabe de todos estos temas. Pero vamos a ver, cuéntame una cosa, porque me decía ahora Jorge que el ascensor va disparado, va directo desde la planta baja al piso 52. ¿Tú subes por las escaleras? Bueno, yo tengo iba a decir mala, pero yo creo que sana costumbre de subir por las escaleras y bajar por el ascensor. 52 plantas por las escaleras, Chomi. Bueno, esta vez he ido acompañando a tu compañero y a Jaime por el ascensor. Voy a hacer una cosa, vamos a intentar, quizá lo más recomendable es que bajéis unas cuantas plantas, porque es que si no, la comunicación va a ser muy complicada. A las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 en Canarias, vamos a daros una pausa para que les dé tiempo de bajar un poco y buscar mejor comunicación, para que Chomi me cuente cómo es eso, el trabajo de bombero cuando tienen que subir, además cargados, pertrechados con todo el material para llegar a grandes alturas. Hoy hablamos del ascensor y les preguntamos en el 900-100-800 por historias de ascensores. Lo comentamos enseguida con nuestro invitado, con el sociólogo Pablo Redondo y con Kiko Llaneras, que nos va a desgranar los datos a partir de un ascensor. Shirley MacLaine y Jack Lemmon, que nos demostraron en el apartamento que el amor también puede nacer en un ascensor, aunque todo empiece por la conversación más común y trivial del mundo, de lo que vamos a hablar enseguida con nuestro sociólogo de esta mañana, Pablo Redondo, con Kiko Llaneras. Quiero ir antes a Benidorm para cerrar esa comunicación que teníamos con nuestro compañero Jorge García, que se ha subido en el ascensor a las 52 plantas del Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, y que está acompañado de Chomi, que es bombero allí en Benidorm. Hola, Chomi, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Qué paradoja que hagamos un tramo de ascensor y subimos a lo más alto y es imposible la comunicación. Pero oye, chico, cosas del directo, cosas que pasan, que además por tu oficio, ¿a cuánta gente puedas haber rescatado que se haya quedado atrapada en ascensores, Chomi? Pues la verdad es que no sabría decirte, pero una barbaridad. La verdad que tenemos, y más ahora en verano, pues te podría decir que cada día igual vamos un par de veces a sacar personas de ascensor. ¿Somos pacientes cuando nos pasa? Sí. La verdad que la gente se lo toma con calma. Siempre hay gente que también, en función del tiempo que esté metida en el ascensor, hasta que nos llaman, hasta que vamos. En verano el calor, eso hace que la gente también esté un poco más alterada. Pero lo normal es que mantenga la calma. Oye, tú participas en la carrera. Cuéntame eso de que hay una carrera para subir andando todas esas plantas del Hotel Bali. Bueno, es una carrera que no sé exactamente, hace muchísimos años que se organiza aquí en el Gran Hotel Bali. Ajá. Es una carrera que nació al principio con pantalón corto, como decimos, una prueba deportiva, y luego se puso la prueba con el equipo de intervención de bomberos, es decir, que hay 2 categorías. Una es con el equipo de intervención de bomberos, que aproximadamente con la botella, casco, chaquetón, pues unos 20-23 kilos. Y luego está el mismo día, luego está la subida con pantalón corto, con zapatillas, pantalón corto, camiseta. ¿Y cómo llegas arriba? ¿En qué estado? Pues con el equipo de bombero lo mejor que puedo. Reventado.
Pero bueno, se agradece. Y luego yo suelo participar en las dos. O sea, participo en el equipo de intervención. Con y sin equipo. Y con y sin equipo. Y luego, pues una hora después, horita y media después, participo sin equipo. Y es curioso, la de sin equipo como que me cuesta más. Pero bueno, también es porque antes he hecho con el equipo de intervención y lo has dado prácticamente todo. Pues Chomi, muchas gracias. Gracias Jorge también. Y espero que las vistas por lo menos hayan valido la pena. Un abrazo. Eso seguro, un abrazo. Un abrazo, luego. muchas gracias. No era tan raro que perdiera el control. Este modo de vida te causa un apego feroz. Antes de ir con los datos, Pablo, ¿hay una explicación sociológica a por qué, en cuanto entramos a un ascensor, nuestro impulso es ponernos a hablar del tiempo? Sí, bueno, hay un sociólogo que se llama Erving Goffman que estudió este fenómeno en los años 50, 60 aproximadamente, que nos hablaba de cómo cuando estamos en un espacio como es un ascensor, que es un espacio donde no controlamos lo que sucede y donde las interacciones son casuales, ¿no? Te encuentras con alguien por casualidad, en muchas ocasiones a una persona que no conoces o que no tienes información suficiente sobre ella y además no tenemos tiempo para mantener una conversación, se genera una situación bastante incómoda, ¿no? En la que no sabes muy bien cómo actuar. Entonces aquí lo fácil es recurrir a una conversación trivial, pues como puede ser hablar sobre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora estos días, pues todo el mundo, cuando nos vemos, qué calor que hace hoy, desde ¿no? luego. Y entonces esto sirve, según Goffman, como pegamento social, es decir, lo que hace es que suaviza la convivencia en un espacio compartido y en una situación inesperada, ¿no? Y al final todo esto es una forma también que tenemos de manejar las impresiones, de presentarnos al público, a quien nos está observando y pues hacer parecer que somos una persona cordial, ¿no? Y que estamos intentando suavizar la situación. Esto es lo que les preguntamos a ustedes hoy, su relación con el ascensor, sus experiencias en los ascensores en el 900 100 800. Hola Raúl desde Madrid, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Raúl, ¿cuál es tu experiencia en un ascensor? Bueno, pues os cuento porque mi experiencia creo que al menos curiosa sí que es. Entonces, bueno, pues la primera hija que tuve, digamos que unos días antes pues nos programaron una cesárea porque venía de nalgas. Entonces, bueno, ya tiene 12 años. Antes, ahora creo que ha cambiado, pero antes los papás pues no podíamos entrar porque era una operación de... Sí. Vamos, es quirófano, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora creo que ya pueden entrar, pero bueno, antiguamente pues nos citaron a las 9, la mamá se fue embarazada para quirófano y al papá le suben a una habitación a que espere. Entonces, pues bueno, yo fui a la habitación, me habían recomendado a un amigo ir con camisa, porque luego te entregan a la niña, te la tienes que abrir y hasta que llega la mamá y se recupera, pues tienes que estar allí esperando. Entonces me pasaron a la habitación en la planta 3, en un hospital en Madrid, y allí estuve esperando, pero de repente me llega una enfermera y me dice que tengo que cambiar de habitación, que bueno, que no me acuerdo el motivo, pero que tenía que cambiar de habitación. Entonces en ese momento yo también oigo ya un bebé por ahí llorar, podía ser la mía o podía no ser, pero en ese momento pues paso de la planta 3, me pasan a la planta 2 y cuando abro la puerta del ascensor pues me encuentro allí a la niña en una cuna de estas con ruedas que transportan a los neonatos y allí me dicen que es mi niña y que me pasan a la habitación, no sé cuántos, y ahí pues la destapé y pude ver la primera... O sea, ¿conociste a tu hija en un ascensor? Sí, conocí a mi hija en un ascensor. A mi hija bebé, recién nacida. Claro. No... Exactamente, esa es mi historia. Bueno, pues no está nada mal. Desde luego es un ascensor como para olvidarlo. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Santi desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu relación con los ascensores? A ver, Santi. Vamos a ver, la historia de un ascensor es la historia de la instalación de un ascensor. Porque nosotros hace como 3 años así decidimos en la comunidad de vecinos, unos 8 vecinos, una casa, una comunidad pequeña, instalar un ascensor. Ajá. Y no os imaginé la odisea de la instalación. ¿Por qué? Desde lo primero, pues mira, primero ponernos todos de acuerdo. Y luego cuando ya decides ya poner de acuerdo, presupuestos, aprobar actas, etcétera, etcétera, pues llega hace año y medio, empieza la instalación. Hacen el agujero para poner la torre, un foso, y no encontramos petróleo, encontramos todos los suministros. Gas, luz, agua. Entonces tuvimos que ya
parar la obra de la instalación como tal y empezar la obra del retranqueo. Imagínate buscar proveedores, instaladores, permisos, licencias, tremendo. No serás tú el presidente de la comunidad por casualidad, ¿no? Soy presidente y no tenemos administrador. Bueno. Pero bueno, se ha ido pasando los obstáculos, sorteándolos, y hace 15 días inauguramos el ascensor. Qué bien, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué tal, Santi? Muy bien, magnífico. Calidad. Lo que dijo hace unos días, el arquitecto hablando de la ciudad, sí. Eso es, o sea, se ha reflejado en nuestra comunidad, pero de una manera. Nos ha igualado. A disfrutarlo, Santi, a subir y bajar. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Kiko, ¿qué primer dato quieres destacar a partir de un ascensor? Pues quería hablar primero de algunos datos de estos de la segregación que estamos hablando, ¿no? De cómo la ciudad cambia la segregación de ricos y pobres, vivir en altura a vivir en superficie, ¿no? Porque a mí me sorprendió un poco el piso tradicionalmente más caro era el primero, o sea, no el bajo, sino el primero, que a veces se llama principal. Esto que decía el arquitecto, ¿no? Que se llamaba principal precisamente por eso. Sí. Esto es. Y luego el ático y el bajo han sido tradicionalmente más peores y más baratos, ¿no? Entonces encontré datos, por ejemplo, del año 1900 en Manhattan. Entonces, en el año 1900 en Manhattan todavía alquilar una habitación en ese primero, en ese principal, costaba $4 la habitación. Y el precio del bajo era la mitad. O sea que, digamos, la estratificación era bestia. O sea, ya entre el bajo al primero costaba el doble la casa, y luego conforme iba subiendo pisos se volvía a abaratar, ¿no? El tercero era un poquito más barato, el segundo era un poquito más caro que el primero, el tercero, tal. Y para llegar al quinto, las casas costaban un 30% menos que en ese principal. Entonces, esto los he encontrado para confirmar esto. Y luego lo que he hecho es mirar también qué pasa ahora, ¿no? Ajá. Y ahora, efectivamente, se ha dado la vuelta con la relación, ¿no? O sea, los pisos altos siguen siendo, o sea, vuelven a ser ahora más caros, y hay casos extremos, ¿no? O sea, miraba también Manhattan, si salir de Manhattan, la diferencia entre vivir en un piso 20, que dirías que ya es bastante alto, pero Manhattan eso no es alto, ese es el piso bajo, entre vivir en un 20 y un piso 90, el precio puede ser hasta el doble. Vale, o sea, claro, esto es aquí la carrera por tener vistas, claro, como que nunca se acaba, ¿no? O sea, los pobres los del piso bajo de Manhattan viven en el 20 y no en la luz del sol, ¿no? Me hace gracia. Y luego en España, más o menos se estima que un ático cuesta un 20% más. Fíjate que pensaba que me ibas a decir más. Solo entre comillas, un 20% más. Sí, a igualdad de todo lo demás, digamos. O sea, es verdad que como esto ya se sabe, también en muchas obras de obra nueva, el de arriba tiene más terraza, el de arriba tiene más metros. O sea, al final tú los puedes encontrar en un portal más de un 20% más caros. Pero si buscas un piso de las mismas calidades, en el mismo barrio, con la misma terraza, o sea, controlando por todo lo demás, al final el premium ese que te das solo estar arriba es este 20%. Y la explicación es tecnológica totalmente, porque hemos hablado del ascensor, ¿no? El ascensor te permite pues que subir a un quinto piso no sea un problema, pues porque no hay que cargar la compra, todo lo demás. Pero la otra tecnología que es relevante, que yo creo que también ha incidido en todo esto en los últimos tiempos, es la cuestión del frío y el calor. O sea, el otro problema tradicional de los áticos es que tenías más frío en invierno, porque no tenías a tus vecinos aislándote por encima, y hace más calor porque te pega el sol y tienes toda la radiación. Y el problema de los bajos, más o menos los mismos que podemos entender ahora, pero tradicionalmente era un problema bastante severo, mucho más ruido en la calle. Y también hablan del polvo. El polvo que levantaban, carreteras siendo caminos sin asfaltar, te cayó al trote, entonces era también peor en ese sentido. Esto que está contando ahora Kiko, Pablo, a mí me recuerda que hay asignatura que teníamos en la carrera de estructura social, y es como a través de un edificio, de cómo van evolucionando los precios según sea el principal, según sea el ático, explica también la estratificación social. Sí, eso es. Al final la vivienda es lo más caro que adquiere una familia, ¿no? Entonces al final la vivienda es un reflejo total de cuál es nuestra clase social, al final según nuestro poder adquisitivo,
y también, bueno, pues también nuestra forma de vida, ¿no? Pues tendemos a vivir en un tipo de vivienda u otra, nos podemos permitir unos lujos o no, entonces al final pues es el mayor reflejo que tenemos de nuestra posición en la sociedad. Y luego también el ascensor sirve como mecanismo para saber lo que nos relacionamos con los demás, ¿no? Es decir, aquello de si vivimos, con quién vivimos, a qué piso vamos, a un piso en el que vivimos solos, un piso en el que tenemos que compartir, eso también explica la sociedad en la que estamos. Claro, al final, bueno, pues en las viviendas pues es nuestro espacio más íntimo, nuestro espacio personal, nuestro espacio al final donde somos realmente nosotros mismos, ¿no? Donde no estamos expuestos al resto de la sociedad, y al final es donde se desarrolla toda la vida familiar, ¿no? Entonces, claro, al final también el piso en el que vivimos también es un reflejo del tipo de familia que tenemos, ¿no? Si vivimos solos, si vivimos compartiendo piso con amigos, con compañeros de vivienda, o si tenemos una familia más extensa, más reducida. Entonces, al final, una vivienda dice mucho sobre quiénes somos nosotros. Si nos comparamos, Kiko, con otros países, ¿se sabe, hay datos para poder saber si España tiene muchos o pocos ascensores? Pues he encontrado un estudio sobre esto y ha levantado mi escepticismo inicialmente porque este estudio dice que España, de los países analizados, es el país de una lista de 15, 20 países europeos y de todo el mundo en realidad, es el país con más ascensores per cápita. O sea, por habitantes, España sale como un país con muchos ascensores. Somos el que más ascensores tiene. Esto a mí me pone en guardia directamente, porque siempre que España es lo que más de algo, hay que poner un poco en duda, ¿no? Porque nos encanta que ser los que más o los que menos. Entonces, siempre que encontréis un ranking con España... algo muy bueno o muy malo ser el que más ascensores tiene per cápita. No sabría traducir el dato. Bueno, probablemente ni una cosa ni otra. Es decir, si los países que no tienen ascensores probablemente no querrías vivir en ellos, sí, porque probablemente nos pueden pagar. Y luego los que más tienen al final, la explicación, cuando tiras un poco de hilo, por qué España sale en estos rankings como un país de muchos ascensores, la explicación la dejamos entrever la semana pasada. Tiene que ver con que vivimos mucho en pisos. Claro. O sea, al final vivimos mucho en España, es el país de Europa, esto sí que tenemos datos muy finos, que donde más gente de Eurostat, donde más gente vive en pisos y no en casas, es decir, pues eso, en altura, el 66% de los españoles viven en un piso. Que es más que la media europea y más que la mayoría de países. Entonces, claro, eso entiendo que explica que tengamos más ascensores. La pregunta que me queda un poco en el aire, y os la traslado, es, bueno, ¿y sitios como Hong Kong, o sea, sitios de estos de mucho piso también y mucha altura, ¿no tienen más ascensores que nosotros, un país como Hong Kong? Pienso que quizás los ascensores, o sea, al final si tienes un piso, Hong Kong se distingue por los rascacielos, ¿no? Entonces pienso que tendrá ascensores muy grandes, ¿sabes? Para subir a un piso 40 o un piso 50, entonces igual el número de aquí tenemos mucho ascensor, pero mucha casa de son muy pequeñitos, 6, 8, sí, eso es. Sí. Es una cosa pues como el que acabamos de escuchar, ¿no? Que además se ha puesto en una finca que no estaba preparada y entonces metes uno pequeñito. Entonces al final, pues quizás no tenemos los ascensores más grandes, pero tocamos a mucho ascensor por persona. En el 900-100-800 ha llamado Ana desde Coruña. Ana, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Cuál es su historia con los ascensores? Bueno, pues mi historia empezó como a los 12 años, que el día de Nochebuena me quedé con mis padres, mi madre embarazada y mi hermano, en un ascensor encerrados y nos tuvieron que sacar a mano por los antiguos ascensores de estos de cable, ¿no? Sí. Después me quedé encerrada en el ascensor de la Torre Eiffel, al segundo nivel. Después, años más tarde, me caí al foso del ascensor de mi casa. Pero Ana, ¿qué me está contando? Nos llevamos fatal, los ascensores y yo. Fatal. Yo a Hong Kong, por ejemplo, no podría ir, porque del asfalto no podría ir más allá, solo mirar para arriba, porque más de 10 o 15 veces me ha pasado algo en algún Pero ascensor. ¿cómo 10 o 15 veces, Ana? Que a ver si el programa no va a ser de los ascensores, no sé cómo decírselo. Pues fíjate, yo, las escaleras y yo, sanísimo, yo, todo por escaleras. A ver, pero espere. Cuando tuvo, con 12 años, la primera incidencia. La primera. Luego, ¿la Torre Eiffel con qué edad? La Torre Eiffel fue con 30 años. Bueno, tengo 66 y me siguen pasando cosas. Pero lo meritorio de esta historia, Ana, es que usted se siga subiendo a los ascensores con el historial que tiene. Bueno, a ver, cuando es un piso más alto, de un sexto o algo así, y procuro que sea acompañado por el portero, por alguien, porque si no, no subo. Bajo por las escaleras siempre. A veces tengo que ir a un piso 14
y bajo andando por las escaleras siempre, lo tengo dominado. O sea, bajar Pero no hay subir no problema, subo. pero claro, subirse es a partir de 6 ya ascensor y que sea lo que Dios quiera. Exacto, yo y acompañada. Pero es sola, que, y acompañada, la gente que la conoce y que sabe de sus historias, ¿se quiere subir con usted en un ascensor? Porque Ana, yo, con todo el cariño, yo con usted no me monto ni, vamos. No, me evitan. Claro. Cuando no lo cuento, lo que hago a veces es que cuando llego lo cuento. Si no, tengo que ir sola. Así que los ascensores y yo no nos llevamos nada bien. Yo no iría a Hong Kong, a Nueva York, esos sitios desde la carretera bien, pero subir, nada. Bueno. De hecho, vivo en un primero, ¿eh? ¿La última vez que se subió a un ascensor le pasó algo o no? La última vez que me subí a un ascensor es un ascensor que tiene... Los ascensores suben y bajan rectos, ¿no? Sí. Pues en este es de un familiar y sube hacia los lados, sube agitándose hacia los lados como una coctelera. Entonces... yo hablo con los servicios de reparación, de mantenimiento, ya me conocen, me explican lo de los ¿No la van a frenos conocer? automáticos. Es la famosa Ana de Coruña, claro que la conocen. Sí, cuando pasan las revisiones pasaban a mi casa a avisar, ya hemos hecho la revisión, ¿eh? ¿Y qué le voy a hacer? Es así, no sé qué me Bueno, pues pasa, nada. pero no nos llevamos... Pues Ana, mucho ánimo para la próxima vez que tenga que subirse a un ascensor, para usted y especialmente para las personas que la acompañen. Un beso fuerte. Sí. Muchas gracias, un beso. Hasta luego, las 10:37, las 9:37 en Canarias. A la vuelta seguimos preguntándoles y seguimos hablando de historias de ascensores en nuestro país. En la cadena SER. Dios mío, un momento, calma, vamos a ver, el ascensor se habrá atascado. ¿Por qué nos Calma, paramos? Harry. No me digas que me calme, mi claustrofobia es universalmente famosa. De acuerdo, todo acabará por arreglarse, ya lo aprieto. Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar, tengo fobia. No pasa nada, la verdad es que este ascensor está lleno de aire. Larry, cálmate, procura no asustarte, ¿de acuerdo? No te asustes, No me asusto, ¿de acuerdo? no me No te asusto. preocupes. Solamente voy a rezar el rosario. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Rescue me, or take me in your arms. Rescue me. I want your tender charm, 'cause I'm lonely and I'm blue. I need you and your love too. Come on and rescue me. Come on, baby, and rescue me. 19 minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, hablando esta mañana de ascensores y de personas que también antes nos contaba Chomi desde Benidorm. La circunstancia de los bomberos, que claro, tienen que rescatar, y más, decía, ahora en verano, pues imagínate la de gente que vive en edificios muy altos, y claro, los ascensores pues muchas veces se estropean y tenemos que ir sacando a la gente de allí. Compartiendo esta mañana con el sociólogo Pablo Redondo desde Zaragoza y con nuestro especialista en datos, Kiko Llaneras, que nos decías, Kiko, al empezar, que a partir del ascensor se podía hacer también una fotografía de la desigualdad, incluso de las herencias y de cómo ha ido evolucionando nuestro país en eso. Sí, creo que podíamos aprovechar que hablamos del ascensor para hablar del otro ascensor, del ascensor social. social. Sí. Además tenemos datos muy recientes de un trabajo de Javier Soria y Octavio Medina con el Laboratorio de Oportunidades, que lo que hicieron fue cruzaron los datos de renta, de la declaración de la renta, de millones de padres e hijos de hogares españoles de hijos nacidos en los años 80-90. ¿no? En la década de los 80 cogieron millones de niños de nacidos en esos años y analizaron la renta que tenían los hogares de sus padres, su padre, su madre, las personas que constituyeran su hogar en esos años, y pues 25 años después fueron a mirar qué rentas tienen hoy esos hijos, ¿no? Entonces tenemos como una foto muy buena de, bueno, cómo les ha ido. Además es una información geográfica, ¿no? Cómo les ha ido a los hijos de diferentes rentas, en función de la renta de sus padres, cómo les ha ido a ellos, ¿no? Y comprobaron, pues, que la desigualdad se hereda, o sea, pero además de esto, que más o menos la intuición todos la podemos tener, la tenemos, pero además lo midieron, ¿no? Entonces tienen datos muy precisos del tipo, los hijos, niños que nacieron en hogares del 20% más pobre de España en los años 80, luego han crecido para ir a lo que llamamos el centil 40, ¿no? O sea, el centil 50 sería es tener una renta tú en la media total. Pues no han llegado a la media, ¿no? Digamos, la gente de los hijos del 20% pobre se han quedado en torno al escalón 40, si queremos seguir con la metáfora, pues ellos nacieron en torno al 20
sus padres, y ellos han subido el ascensor hasta el ascensor 40. Pero si no hubiera ningún tipo de herencia, si no hubiera ningún tipo de desigualdad, deberíamos esperar que estuvieran en el escalón 50. Pero no, porque la herencia de tus padres importa, ¿no? En cambio, si vamos a ver a los hijos del 20% rico, es decir, niños que en los años 80 nacieron en un hogar de renta pues del 20% más rico de España, pues estos niños están, o de adultos hoy, están en torno al escalón 63, ¿vale? O sea, les ha ido mejor, ¿no? Entonces, pues los datos son muy ricos, además nos permiten luego hacer la comparativa, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿cómo nos deja esto en relación a otros países? ¿No? Porque es poco o mucho esta desigualdad, porque los dos extremos están claros, ¿no? O sea, podrías que todo el mundo, independientemente de la renta de sus padres, todo el mundo, todos los grupos fuesen en torno a la media. Si hubiese una absoluta herencia, digamos, la renta de tus padres te determinara absolutamente tu posición social, si tú naciste en un hogar del escalón 20, crecerías en un escalón del escalón 20 también. Entonces lo que vemos es que no estamos ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, comparando con otros países, la cifra, yo creo, más intuitiva es de los niños que nacen en el 20% pobre de España, que nacieron en el 20% pobre de España, solo un 10% han subido el ascensor completo. O sea, solo 1 de cada 10 niños de renta baja ha crecido para ser un adulto de renta alta. Entonces, esa cifra la podemos comparar entre países. Entonces, ese 10% pues es mucho mejor que países como Brasil, donde esto apenas es el 2,5%. O sea, prácticamente ningún niño pobre recorre la escalera completa. No existe el ascensor social. Desde luego no para ir de un extremo a otro. O sea, probablemente hay escalones que puedes coger, pero al final lo que encontramos en estos datos siempre es que lo que es muy difícil penetrar es al top muy de arriba. O sea, tú puedes entrar al 20-25%, pero el 5% te queda muy lejos. ¿Y qué país tiene las mejores condiciones de ese ascensor social? ¿En qué país sería más fácil hacerlo? Pues nosotros estamos cerca de Francia. Francia, por ejemplo, los datos que les salen son similares. 10% hacen el camino completo. Y luego los mejores no están mucho mejor. O sea, es Alemania, 11%. Es un pelín más fácil que en España, pero no mucho. Pero muy Suecia, poco, 11%. Canadá, 12%. Pero la realidad es que parece haber... o sea, estamos un poco en ese entorno de países occidentales. En la parte alta, digamos, que no significa que funcione. Es decir, la conclusión vendría a ser que el ascensor social se atasca mucho en los países pues que tienen menos desarrollo, pero que en los países donde hay un estado del bienestar, un estado social más desarrollado, también está bastante atascado, por lo menos en esa parte, el ascensor social. Pablo, ¿qué explicación le das tú a estas diferencias, sobre todo de diversos países, pero también entre diversas zonas de España? Sí, aquí también hay muchísimos factores, ¿no?, a la hora de hablar sobre las desigualdades sociales y también la capacidad que tiene nuestro estado de bienestar para reducir esa desigualdad, ¿no? Aquí, sobre todo, pues factores clave que van a explicar ese ascenso social, pues uno es la educación, ¿no? Aunque tenemos una educación universal en nuestro país y entonces, bueno, todos tenemos derecho y acceso a esa educación. Sí que hay muchos estudios que avalan que hay diferencias en el éxito educativo entre clases sociales. Al final eso se explica de una forma muy fácil. Si un niño o una niña tiene problemas, o sea, tiene dificultades educativas, le cuesta, por ejemplo, el inglés, las matemáticas, en una familia de clase media, clase alta, se puede permitir el poder ir a clases particulares, mientras que en una familia donde tiene un poder adquisitivo inferior, pues no podrá ir a esas clases particulares. Eso va a tener un impacto directo en su nivel educativo. Luego también, pues, familias donde los padres tienen mayores medidas de conciliación. Les va a permitir pasar más tiempo con sus hijos, estar más pendientes de su educación. En cambio, una familia donde los padres tienen un trabajo que les tiene unos horarios que es más complicado conciliar, va a haber menos supervisión. Al final, todo eso tiene un impacto sobre el nivel educativo. Pero luego incluso también, si nos centramos en la parte más alta de la clase social, hay un fenómeno que se llama el cierre social, que es que las clases altas desarrollan mecanismos para impedir el acceso a otras personas a su nivel de vida, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del estudiar tal máster que vale un dineral para poder acceder a puestos de trabajo en esas empresas que te van a posicionar en la cúspide, ¿no? O tener tal título, tal. Entonces hay ciertos elementos que solo puedes acceder
si Es como heredas que ese privilegio. por sí. mucho que subas, por mucho que vayas ascendiendo, nunca llegarás a este nivel, ¿no? Claro, aquí hay un sociólogo aquí en Zaragoza que es Pau Mariclose, que a mí siempre me hace mucha gracia, que siempre utiliza la metáfora cuando te habla del ascensor social. Dice, claro, que tú puedes ir ascendiendo plantas en el ascensor, pero claro, hay plantas, conforme vamos ascendiendo, al final las clases sociales o la distribución de renta, principalmente, se lo podemos ver como una pirámide, ¿no? Entonces, claro, la pirámide cuanto más arriba, más reducida es. Entonces, si vamos ascendiendo en un ascensor, imaginemos que es un piso, las habitaciones son cada vez más reducidas. Entonces llega un momento que cuando tú vas subiendo en el ascensor, se abre la puerta, pero la planta está llena. Entonces no vas a poder acceder, ¿no? Claro. Entonces eso hace referencia a ese cierre social, que hay puertas que se cierran. No solo es importante la metáfora del cierre, también del ascensor social. Bueno, ascensor importante como metáfora y no como metáfora, como realidad. Por ejemplo, una realidad sobre la que nos pone sobre la pista Silvia desde Alfafar. Silvia, buen día, buenos días. Hola, buen día, Sastre. Ha pasado ya mucho tiempo, van a ser creo 10 meses, 11 meses de la Dana. Van a ser 10 meses. 10 meses. Exactamente. ¿Ustedes siguen sin ascensor? Sí, seguimos sin ascensor, sí. Porque, bueno, pues que si el foso, que si no hay ascensores suficientes en toda España, que si no hay tal, que si no hay cual. El caso es que van a ser 10 meses que estamos sin ascensor, subiendo todos los días, 5, 6, 8 plantas, dependiendo de la altura que tenemos, porque no son muy altos, el máximo son 8, y subiendo con la comida, subiendo con la bombona de butano, con los problemas que tienes cuando alguien tiene que subir a tu casa y te dice, es sin ascensor, pues baja usted porque yo no subo, etcétera, etcétera. Cómo coarta la vida a la que estás acostumbrada, porque vas a salir a tal sitio y dices, vaya pereza, que luego tengo que volver a subir. Y así llevamos casi 10 meses. ¿En qué piso vive usted, Silvia? En un quinto. En un quinto piso. ¿Cuántos vecinos de otros edificios allí en Alfafar o en otros pueblos por lo que usted conoce están así? El 80% de los que tienen ascensor, los que viven en planta baja, ¿no? Porque Alfafar tiene viviendas de planta baja, pero de los que vivimos en altura, el 80%, sí. ¿El resto de la vida más o menos habitual lo han podido recuperar? ¿Tienen todos los demás servicios? Bueno, han ido... El resto de la vida, pues no, tampoco, porque el garaje, por ejemplo, pues todavía no lo tenemos terminado, entonces no podemos meter los coches en los garajes porque no estaban terminados. Unos es que tenía mucha humedad, el otro pues es que no hay bastante mano de obra, mil excusas. El caso es que tenemos sin trasteros, porque los garajes tenían, por lo menos el nuestro, tenía trasteros, todos los trasteros más todo lo que teníamos dentro del trastero se fue con el agua, los coches, las motos, las bicicletas de los niños, todo se lo llevó el agua, la ropa de invierno, bueno, ¿para qué contar? Pues la estufa de butano, el frigorías del verano. Todo, es que es todo, Silvia, se lo llevó, claro, porque lo tienes metido, porque las casas no son muy grandes, lo tienes metido en el trastero para sacarlo cuando cambias de temporada y te encuentras con que no lo tienes. No, mira, claro, esto ya no lo tenemos, lo teníamos en el trastero, pero ya no lo tenemos. Y así, montones de cosas. La realidad, ¿no te acuerdas? La realidad de la Dana, Silvia, sí, tanto tiempo después, pero me interesaba mucho poderle escuchar esta mañana y que nos contara, pues eso, la importancia que tiene un ascensor, en su caso, en un edificio de 5 plantas. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Esta mañana historias de ascensores en un país desde un lugar, aquí en Hoy por Hoy. Me voy a quedar en Valencia porque desde allí ha llamado Amparo. Amparo, buen día. Hola, buen día. Cuénteme cuál es su historia de un ascensor. Pues nada, yo ahora estoy jubilada, pero he trabajado toda mi vida en el Hospital General y 35 años en paritorio. Y una mañana pues bajamos a la máquina por unas Coca-Colas, mi compañera y la supervisora en ese momento que había.
Y cuando ya nos íbamos a subir a paritorio, en el ascensor grande, en el que es para las camillas, entraba una camilla con los familiares y los sanitarios. Y eso que nos quedamos así dudando. Pero las tres dijimos, no bajen a la familia para entrar nosotras. Sí. Y menos mal, porque fue elevarse el ascensor, pues qué te diría yo, 1,5 metros o así, muy poco. Y se paró. Adiós. No podíamos abrir las puertas y la señora estaba de parto. Los sanitarios súper nerviosas, nosotras también, porque claro, una situación... No, le decíamos a la señora, aguanta un poquito, no empujes, aguanta un poquito. Pero claro, cuando te viene el momento del parto, no te puedes decir, no empujes. El bebé nació. ¿Nació en el ascensor? En el ascensor, sí. Nosotros nerviosos, pero bien manteniendo la calma. Y ya, como el sanitario había llamado por el móvil que tenía a paritorio arriba, los compañeros y a las compañeras, ya habían bajado al hall, lo habían desalojado, como pudieron abrieron las puertas, las compañeras matronas nos dieron una caja de partos, la supervisora que iba con nosotros era matrona, le cortamos se cortó el cordón umbilical al bebé y por el hueco que quedaba lo dimos a la gente que estaba en el hall y ya se subieron corriendo a asistirlo. Pero por suerte, eso le iba a decir, todo acabó bien, todo salió bien. Sí. Menos mal que subieron al ascensor, Amparo. Sí, el bebé perfecto, la mamá, la mamá también. Y nada, a los 10 minutos ya subimos para arriba, la familia encantada, bueno, muy bien, gracias a Dios todo muy bien. Y al cabo de 1 año o 2, estaba también ese día de guardia, me llama el médico para que fuese a donde se ven a las pacientes. Y me dijo, mira, Amparo, esta señora quiere saludarte, una chica rubia, muy maja. Y digo, dime. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Digo, ay, cariño, la verdad es que ¿Cómo no. para olvidarla? No, pero yo de ella sí la había olvidado, claro. Sí. Y ella me dice, yo soy la chica del ascensor. Digo, tú eres la chica del ascensor. Y ya estaba con tripa, ya estaba otra vez embarazada. Sí. Y digo, ¿embarazada otra vez? Dice, sí. Y le dije, por favor, a la primera contracción vente corriendo al hospital y no nos asustes otra vez. Y nada, una historia que siempre la recordamos con mucho cariño porque todo salió muy bien. Es bonita para recordarla, sobre todo, Amparo, por eso, porque tuvo un final feliz. Le agradezco mucho su llamada. Un beso fuerte, gracias. Buen día. Buen día, Amparo, desde Valencia, una historia del Hospital General de la ciudad, de la capital de Valencia. Pues Pablo Redondo, sociólogo que nos ha ayudado esta mañana a entender cuántas cosas de nuestra sociedad se pueden explicar a partir de los ascensores y cuántas teorías sociológicas desarrolladas también. Te agradezco mucho que te hayas acercado a Radio Zaragoza esta mañana. Un abrazo fuerte. Gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, pues Kiko, hemos tenido lo de siempre, que es lo mejor, yo creo, de esta sección. Un poco de combinación entre los datos y las historias. Es verdad que hoy había mucho dato con el ascensor, ¿eh? Sí, da mucho juego ver estas, como la tecnología esa que no vemos ningún día hasta el día que no funciona, ¿no? Efectivamente. Está bien que hablemos de ella cuando todo va bien. Y era, por ejemplo, importante eso que nos ha recordado la oyente de Alfafar, Silvia, para situar la realidad que siguen viviendo miles de vecinas y vecinos en la comarca de Horta Sud, especialmente la más afectada por la dana, la riada del pasado 29 de octubre. Kiko Llaneras, hasta la semana que viene. La semana que viene más. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.